si funciona. Y abramos AutoX 3D Max. Entonces, ¿alguien falta por los archivos que me haya enviado y que no lo haya visto? Luigi Fernando, Gabriela y Johan Sebastián. Entonces espero esos archivos hasta más tardar hoy a finalizar el día, 12 de la noche. Entonces, vamos a iniciar con la transmisión. Bueno, entonces, a ver, que estamos aquí importando un rig, unos personajes que tengo acá en este momento. Yo, por ejemplo, en internet descargué algunos personajes que ya tienen rigging y están bien texturizados. En este caso, por ejemplo, Charman, este modelo. Voy a bajarlo acá, a descomprimir esa carpeta, plus, y esta textura la voy a poner aquí adentro. Esta es la misma textura de esta carpeta. Bueno, ya la tengo. Voy a suprimir esto. Entonces tengo mi personaje en las versiones 15, 16, 17, 18. Voy a abrir cualquiera de estas. En este caso la 2018. Y este es, pues va a abrir mi archivo con el personaje y las texturas todas bien ubicadas, ¿no? Estoy abriendo un archivo de 3D Max. Hay diferentes formatos para digamos, cuando uno exporta e importa elementos, objetos o personajes. En este caso, de los que descargué, pues está este que tiene el modelo 3D Max con sus texturas, y también tiene extra un FBX que contiene pues también cosas interesantes de animación, y es muy compatible con otras versiones de otros programas. Entonces está con, por ejemplo, un FBX se puede importar en Maya, en Cinema. Entonces esto es más versátil que tener un 3D Max, ¿listo? Pero desde 3D Max pues podemos exportar a FBX o BJ u otro tipo de formatos. En este caso está, por ejemplo, este Conan está en FBX o BJ. ¿Qué pasa? Que estos formatos por lo general a veces no les ponen, pues no guardan texturas embebidas, eso tiene que estar la textura afuera. Y en este caso pues descargué este modelo de internet, está muy bueno. ¿Para qué? Acá abrámoslo. Voy a abrir, este es el dinosaurio que acabamos de abrir. Entonces este dinosaurio pues ya tiene un sistema de animation. Cuando aparezca este triángulo de esta manera me doy cuenta de que es el CAT, sistema de animación CAT, que se encuentra por acá en el panel de motion, en el cuarto panel. Luego profundizamos un poquito en el CAT, ya vemos, y este sí tiene unos controles de rigging interesantes. Entonces este es un personaje con rigging. En este momento estamos viendo un personaje ya rigueado. Si le doy F3 puedo ver que por dentro tiene unos bloques que son, en este caso, hacen las veces de huesos. Esos bloques hacen parte de un sistema de rigging que se llama CAT Animation Rig o Character Animation Rigging Tool. Vamos acá a importar, por ejemplo, un OBJ. Entonces los OBJ los podemos importar desde File, Import, podemos darle Import o Merge, y si queremos abrir un Max o Import para importar un OBJ. Entonces él importa formatos de los que hay acá. En este caso está también el OBJ. Entonces voy a cancelar, y lo que puedo hacer más fácil es simplemente arrastrar a mi ventana. Miren que él importó y me dice dónde lo va a pegar. Yo le digo que aquí. Listo, ya tengo mi personaje. Le doy F3 para ver la malla y F4 para F2 para ver el relleno. En este momento este personaje, por ejemplo, está en Sifu, creo. Sifu, Alex. Un momentico. Este es el personaje. Y F4 para ver nuestras líneas de dibujo. Entonces tenemos el personaje con nuestra construcción topológica, que se ve muy bien. Tiene una construcción topológica interesante en los ojos, en la boca. Miren que todo esto está interesante. Este personaje pues obviamente no, en este momento no tiene rigging. Está vacío, si lo vemos por dentro está vacío. Es un personaje que si lo ponemos de frente podemos ver que está casi simétrico o simétrico. En este caso, si lo ponemos acá, hay una línea que marca la simetría, la línea central. Si ustedes ven esta línea central, toda marca la simetría. Acá pues hay un objeto que es asimétrico, que sería este, que obviamente rompe con la simetría,
Lo mismo este diagonal de este cinturón, esta calavera y las broches o cosas de las manos. Romper un poco con esa simetría. De resto, nuestro personaje base, la piel y eso, pues está simétrico, ¿no? Entonces esto es importante porque si yo elimino, por ejemplo, estoy de frente y elimino la mitad del personaje y lo hago simétrico de nuevo, pues simplemente ya obtengo el mismo personaje. En este caso, pues este personaje ya tiene coordenadas de mapeo. Si yo, este personaje está en el table mesh, lo importé como OBJ, es decir, lo arrastré a partir de un OBJ. Cerramos esto y vemos esto. Entonces miren que acá tengo el Conan OBJ, pero voy a importar, por ejemplo, el Conan FBX. Y me dice si desea importarlo, link o otra cosa. Yo le digo que importelo. Y me meto las perspectivas y tengo este personaje que ya salió, fue pues de cabeza, ¿no? Realmente si yo lo muevo acá, pues lo puedo ubicar. Yo digo que sea a los 90 grados exactos. Aquí lo tengo de frente. Listo, este es mi personaje. Este personaje está en Editable Poly. ¿Por qué? Porque viene en F. Bueno, este también está en Editable Mesh, perdón. Pues vamos a mirar el OBJ, a ver si se diferencia. Ambos parece que vienen Editable Mesh, Editable Mesh. Ok. Estos ambos me importaron en Editable Mesh. Vamos a ver otra vez. Ajá, ambos en Editable Mesh. Igual, si queremos hacerles algo, pues simplemente los pasamos bueno, que cerró esta escena. Muchas veces control Z y tuvo su problema. Bueno, el caso de lo que queremos decir, acá por ejemplo esto si le damos doble clic no funciona, por eso hay que importarlo, ¿no? Y crear un archivo de 3D Max. Acá lo tengo por ejemplo. Ya había grabado un archivo. Ese archivo le puse vikingo. Cerremos este. En este caso ustedes ven que cada vez que abro una ventana de 3D Max no me reemplaza lo que tiene, sino que abre otra vez el software y crea una ventana nueva. Le digo que Adobe File Unit Scale para que tenga el tamaño digamos del archivo. Entonces mire que me está pidiendo todas estas texturas. Yo le digo que browse, le digo add, le digo búsquemelas en donde las abrí, las descargué. Entonces acá en Fortress tutorial 6 share model, perdón, bueno, este señor verdad que no tiene texturas, ¿no? Por ejemplo, estas texturas me faltan, tocaría o refabricarlas y pintarlas de nuevo, aprovechando de que el personaje ya debe tener en este momento coordenadas. Si yo lo selecciono, miro acá, eso está en el Table Poly. Si yo le presiono a este personaje, por ejemplo, un wrap UVW, yo le digo que Open UV Editor, esto me va a mostrar que ya tiene unas texturas, unas coordenadas. Si yo exporto esta imagen y en Photoshop empiezo a pintarlo, o sea, porque alguien ya hizo el recorte, miren que esta sobra, por ejemplo, la voy a meter dentro del paquete. Entonces ya tengo todo mi personaje aquí para texturizar. Yo, por ejemplo, puedo hacer que esto, Tools, Render UV Template, vamos a decirle Render UV Template, y miren que acá tengo el template para texturizar. Grabemos esto acá afuera y le digo, me lo grabe como PNG, puede ser, y textura vikingo, por ejemplo. Lo voy a guardar como PNG, ok, y lo abro en Photoshop. Por ejemplo, aquí abrir con Photoshop. Ok. Eso que estoy viendo aquí es la textura del cuerpo del personaje. En este momento creo que no hay armas ni nada de cosas. Este es el cuerpo total del personaje. Estas son las orejas, algunos detalles que no sé exactamente de dónde salen estos detalles. Puedo tocar acá para ver de dónde salen. Entonces miro, me doy cuenta de que estos detalles son
de la parte interna del párpado. Entonces estos detallitos son como del párpado, los podría pintar un poco más oscuros. Y estos detallitos son internos de la nariz, los podría pintar como puntos oscuros. Entonces miren que esto como puntos de piel oscuro, como para hacer un poco de oscuridad en ese lado de la zona sombra, una sombra fake, por decirlo así. Cierro este Build Template. ¿Qué pasa? Yo ya aquí tengo mis coordenadas y si me meto a Photoshop, por ejemplo acá yo voy a pasar Photoshop de ventana, tengo todo el mapa, yo voy a crear un sólido negro. Este sólido lo pinto, bueno, no es negro, pintémosle una vez de color piel. No sé, metámosle yo puedo inclusive, pues, bueno, como un personaje más animado aquí. Este va a ser el color base de la piel de mi personaje. Y miren que yo acá puedo pintar detalles. No sé, en este momento, bueno, tengo esta tabla por acá, por este lado. Voy a usarla rápidamente. Y aquí, por ejemplo, creo que esto no me está detectando la presión del pincel. Puedo decirle que ese sea un color más oscuro. ¿Sí? Y pues le pintamos un poco esto. Aquí está. Tamaño del pincel. Un poco más difuso. Eso sí. Entonces, por ejemplo, yo le hago aquí cosas o detallitos a esto de sombras, pues puede ser interesante a la hora de verlo texturizado. Acá pues tendrían como que las tetillas podría ser, entonces las tetillas que tienen tendrían que un color entonces bueno, vemos que ese no sé, color un poco más oscuro, pero esto sí tendría que ser con un pincel un poco más definido. Yo aquí estoy haciendo a la carrera muy mal hecho todo, pero pues no sé, le quitaría dos tetillas acá, por decirlo así. El ombligo creo que está más o menos por ahí. No sé si se va a ver muy gordo el personaje. Estas partes las voy a oscurecer, entonces recuerden lo mismo. Con este café un poco más oscurito voy a hacer estas zonas de los ojos y de la nariz, incluso más oscuro. Este hueco de la nariz podría ser mucho más oscuro. Entonces pinto este hueco de la nariz. ¿Qué más? Podríamos darle sombras alrededor de eso, como para darle textura. Acá las cejas, por ejemplo. Obviamente sería horrible con las cejas pintadas así, pero pues podemos hacer, no sé, digamos que la ceja podría venir por este lado. A no ser de que la ceja esté hecha como un modelo completamente distinto. Tenemos nuestro modelo, el vikingo. Ok, como les dije. Entonces la ceja aquí, por ejemplo, es un objeto totalmente distinto. Si yo selecciono estas cejas, quiero darme cuenta de qué es lo que, de cuál es el, digamos, acá no está, yo creo que es esto. Y vamos a ver, si yo selecciono estos polígonos, esto que me selecciona, me doy cuenta si lo doy F3, ok, me está seleccionando la parte interna de la boca. Es decir, eso se podría ver un rojo oscuro. Quiero identificar las cejas. Si yo selecciono las cejas, creo que las cejas están en otro objeto, entonces no están en este mismo objeto. Las cejas son un objeto totalmente distinto, inclusive las podemos colocar negras de una vez. Ya, tenemos nuestro personaje con las cejas negras. Si yo doy F9, digo que no me muestre esos errores bueno, en este caso no tiene material, tiene un V-Ray, tal vez él tenía un motor de render V-Ray aplicado o un material V-Ray. Yo lo que tengo que hacer es sacar un material nuevo. Entonces cancelemos este render, dejar que no se bloquee. Cerremos, parece que es perder el 3D Max, explotó de nuevo. 3D Max y servicios. Otra vez, abramos el vikingo. Por lo general él guarda obviamente alguna cosa.
Miren que por ejemplo aquí este archivo no está guardado, pero este mapa de texturas funciona independiente de todo, porque ya las texturas están marcadas. Entonces yo por ejemplo a la oreja podría hacerle algo más oscuro acá, algo más oscuro acá, hagamos un poco más oscuro esto, y un poco más oscuro esto. Digamos que ahí tengo alguna base. Estas partes pues pueden tener sus marcas, pero no le voy a tocar eso, solamente como para que veamos que esto, si lo guardo, miren cómo se vería, save as, digamos que esto sea un JPG básico, textura vikingo, este sería el diffuse, entonces ya saben, el diffuse map, ok. Si le meto al vikingo de nuevo, le digo que no encuentro texturas, dele ok, continuar. ¿Y qué pasa? Pues para ver esta textura voy a aplicarle un material, en este caso voy a hacer un material nuevo. Entonces, bueno, saquémoslo de acá. Con el gotero toco eso y él dice que en este momento él tenía aplicado un reflectivity map, un boom map, pero pues en este caso ninguna de estas aplica porque no los tengo. Voy a aplicar solamente un base color. Esto es un tipo material físico, bueno, material físico me sirve. Y le voy a agregar el material que sería este bitmap, lo voy a agregar desde acá. Y le digo que textura y vikingo difuso sea el material que va a aplicar. Entonces miren que ya aplicó el material. Estas cejas podrían tener otro material en este caso. En este caso está funcionando con el mismo material. Yo le voy a decir M a las cejas, aplíquemele un material nuevo general físico que sea negro. Aplíquenlo a las cejas. Vamos a ver assign to object. Y lo mismo assign to object. Entonces ya a esto le pongo un material negro oscuro. Tenemos cejas negras, el personaje, los ojos están blancos, la parte interna de nuestra nariz está oscura como la pintamos. Si le quitamos el F4, estamos viendo eso. La parte interna de los ojos está oscura. La parte de la oreja pues solamente no vendría así, tendría que pintar uno ahí el dibujo de la oreja. Sería, en vez de tener esto, vamos a decirle por ejemplo, borren esto. Bueno, yo veo las cosas y si yo quisiera hacer bien las cosas como deben de ser, pues hago un pincel pequeño, hago unas sombras un poco más marcadas y dibujo, o incluso no tan café, sino más bien tirando un poco hacia el rojo, ¿no? Porque sería más como una sombra. Y yo acá podría hacer el dibujo, digamos, no sé qué sé yo, de una oreja, no sé, algo que fuera como la parte interna de la oreja. Lo mismo acá, este está como al revés, toca acá improvisar un poco, como vendría esto, bueno, y la parte interna es un poco más oscura. Incluso yo acá le puedo dar un poco más de tono oscuro a este, no, para darle más relieve. Entonces es que si yo vuelvo y guardo esta textura, control S, guarden esto como el JPG, vikingo diffuso, sí, ok, y actualicen automáticamente. Digamos acá mi textura, obviamente está mal hecha. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy teniendo en cuenta esta curva, que este corte de la oreja va desde atrás hasta acá adelante, entonces tendría que correr un poco más lo que estoy haciendo. Entonces si yo por ejemplo me doy cuenta de que acá podría hacer una distorsión, filtro, liquify, yo acá podría hacer un poquito más de distorsión hacia adentro, lo mismo acá porque queda dentro de la oreja, ya, quedaría un poco mejor quizá. Le damos grabar otra vez, lo mismo, JPG, rápidamente, vikingo diffuso así, ok. Si yo me meto a 3D Max, lo tiro un poquito más para abajo, en fin, así más o menos vamos calculando, pero ya se va viendo como algo distinto, ¿no? Ya se va viendo como un dibujo en la oreja. Tiene las tetillas muy subidas, lo mismo, tengo que hacerlas un poco más abajo. Entonces esto es igual, ¿no? Veo que en el gráfico pues yo veo esto así, pero digamos que acá yo con filtro liquify puedo decirle, venga, no, estas tetillas son más abajo, más pequeñas. Por lo general estos modelos uno los hace desnudos y luego les pone ropa para simulación de ropa. Esta acá está torcida la tetilla, pero no importa. Démosle control S.
el ombligo quedó un punto gigante. Eh, pero pues para nuestro caso vamos a hacer un personaje o el personaje que ustedes traigan, digamos, en pose T, van a traerlo, ya mostramos que es la pose T y todo esto para que veamos, yo creo que ya lo hemos visto igual. Van a traer pues su esquema de personaje. El caso es que si obviamente empezamos a texturizar y a pintar, nos vamos a dar cuenta que todo va saliendo aquí en nuestra escena. Esto tiene un motor de render que seguramente era V-Ray, tiene un Arnold. Yo voy a poner por ejemplo una RT. Vamos a ver si la RT me saca un render en este caso. Ok, me está sacando un render de las piezas en este momento que tienen textura ART, pero miren que ya se ven, ¿no? Ya se ve nuestro personaje ahí. Voy acá. Listo. Entonces, bueno, sería como pintarle todos esos detalles y hacer todo lo demás. En este caso no me interesa. Si yo quiero obviamente empezar todos los demás elementos, les pongo un material. Es un material general, físico y se lo aplico a todos los demás elementos que están por ahí como para que se vean en escena por lo menos. Entonces puedo seleccionarlos todos o un material para cada uno y empezar a hacer texturas para cada uno. Es que si yo le aplico aquí rápidamente, que ya esto obviamente cambia. Asignar material de selección. Bueno, sale este de acá arriba. Si yo lo aplico acá, así to object. Toca aplicarlo ya uno acá. No, sería como cada uno empezar a asignárselo. El caso es que aquí ya obviamente cuando renderice pues se vería el personaje. Me pasé acá esto que puse, ¿dónde están las cejas? Esto que puse en cejas negras pues obviamente está afectando los otros materiales también. En fin, no vamos a profundizar más en este personaje que obviamente viene sin acabados, porque algunas personas digamos que suben los personajes o los descargan o los hacen digamos full con todos sus acabados, pero cuando los suben a internet los desbaratan y les quitan cosas y les cambian texturas, les swapean normales como para que el personaje no quede full y la persona que lo abra pues tiene que trabajarle al personaje, ¿no? Muchas veces hacen eso con mala intención. Acá hay varios, por ejemplo, uno de los más completos es el Ludo Rick Boniface. Ese personaje es el Rick más completo que tengo en este momento ahí, creo, entre estos. Miremos este Keeper a ver qué sale. Que no lo abrí ni con nosotros o el otro grupo, probémoslo en este momento. Bueno, tiene bastantes versiones que me parece interesante. Ahora vamos. Ok, aquí antes de abrirlo, perdón, tengo que hacer una descompresión para que las texturas queden en la carpeta, ¿no? Esa es la ventana de atrás. Hagámoslo acá. Entonces voy a cerrar este otra vez. Entonces miren que ahí lo abrió negro totalmente. Este personaje se ve que está rillado completo y está muy bien rillado. Está con Cat Animation Rigging. Está igual que el dinosaurio que ya lo vamos a trabajar un poco. Y este pues venía sin rigging, cerramos nuestro vikingo. Entonces tenemos que cerramos esta textura. Voy a dar un poco de memoria porque estoy cargando muchas cosas a la vez. Vale. Tenemos el personaje. Entonces, este personaje tiene una animación incluso. Quiero que si yo le doy play acá,
quiero una animación en loop para la ropa. Y vamos a ver qué motor de render tiene. Ok, esto es lo otro. En este momento le han dicho, por ejemplo, el personaje lo entregaron, pero le dejaron activo el render de los huesos. Es decir, si alguien no sabe qué está pasando aquí, pues obviamente dice, no, este personaje no sirve, esto no sé qué está haciendo. Bueno, el caso es que en este momento el rigging, que es todo el CAD, el sistema de huesos, está renderizándose. Yo debería en este caso seleccionar todo esto, muchos otros elementos quizá, y decirles que no, los propiedades no me renderice esto. Vamos a darle firmar otra vez. Esto está saliendo durante el render. Otra vez por ejemplo esta caja, propiedades no renderiables. ¿Será que ahora queda de a 1? Pues esa caja ya no salió ahí. Vamos a escoger la pelvis, que sería el hueso que escoge todos los demás huesos. Este personaje obviamente está bastante maluca la malla. Esta malla está, digamos, pues tiene muchos detalles en este caso, pero pues hay unas partes que sí están construidas con diagonales. Parece un editable mesh. Exactamente, es un editable mesh. Y saca muchas diagonales, ¿no? Es un ruido ahí que no es una malla de la construcción topológica. Ustedes, pues, digamos, si ven la otra malla del personaje del vikingo, está muy bien construida. Esta tiene unas líneas como que necesarias en diagonal. Y eso lo saca a partir del mesh. Es un personaje para videojuegos seguramente. Pues a veces tienden a tener mucha basura en la construcción topológica. Miremos este objeto, sería la pelvis. La pelvis pues es el objeto principal desde donde yo puedo poner a bailar el personaje. Lo puedo, en este caso está amarrado a este también. A este funcionaría como una parte del torso, y esta pelvis para mover, ¿no?, la parte de abajo, que obviamente está con inverse kinematic o kinematic inversa en la parte de los pies. Entonces miren que yo tengo el personaje, si yo le muevo eso, pues sigue ahí con su animación, ¿no? Y que a pesar de que lo moví, incluso yo lo puedo tirar, no sé, vamos a tirar un poco más agachado. En este caso tocaría bajar primero el de arriba y de seguido bajar este. Pelvis, pelvis. Ajá. Y esta acá pues también está como afectando. Vamos a ver. Esta no responde. Vemos que aquí la pelvis responde solamente a eso. Digamos que cada personaje pues tiene un rig distinto, pero cuando yo le doy en este caso play a esto, vemos que yo estoy cambiando la posición de los elementos y él sigue con su animación. Ya explico por qué, porque simplemente es diferente este tipo de Cat Animation Rigging es diferente al rigging básico creado por huesos, que uno hace, digamos, manualmente. Por ejemplo, abramos este archivo que es un rigging básico, que sería Biomechanical Neuron. Si lo saco acá, por ejemplo, y abro ese max, suprimimos este skin texture y abramos este mutante. Está haciendo la transmisión, puedo verificar. Ok, bien, entonces por lo general cuando uno importa o abre un archivo, le pregunta que se quiere mantener la escala que uno tiene en el sistema y el gamma loop settings, que el gamma loop es como un estándar de, digamos, de la presentación de color que tienen algunas marcas o algunos archivos ya predeterminados, pero yo le digo que adopte
el file gamma loot y también que adapte pues la escala. Entonces abro este archivo y pues lo que saca es esto. Es un personaje interesante, está rigueado, en este caso tiene huesos solamente, más no tiene controles de rig, es decir que tocaría mover al personaje directamente desde los huesos. Y pues esto es una desventaja bastante grande, ¿no? Por ejemplo aquí yo para mover esto tocaría mover este personaje desde acá. Y aparte pues estos huesos están como conectados a un rigging que hace que se queden quietos. Entonces miren este personaje tiene huesos básicos, por ejemplo el F3, y acá tengo los huesos. Entonces vamos a seleccionar por ejemplo el cuerpo, le doy esto, okay. Entonces miren ahí, estos son los huesos básicos que uno construye con la herramienta de huesos. Entonces cuando ustedes van a crear por ejemplo un sistema de huesos en 3D Max, separan por ejemplo en la vista lateral, tienen su modelo y empiezan a tirar este tipo de cosas y con el clic derecho sale el tick bone, que es el hueso final. Obviamente esto coge una especie de sentido al doblarse, entonces yo aquí le estoy diciendo que esto por ejemplo se dobla de determinada manera. ¿Listo? Entonces miren que este hueso está emparentado a este, si este se mueve todos los huesos, si este gira, se giran todos los huesos de abajo, y pues estos giran ya propiamente desde su eje. Una cadena, bone chain. Entonces digamos que esto es la manera de construir huesos, básicamente, y esto se le mete un skin, o sea, la malla, a esta malla que yo tendría seleccionada le meto un skin, y en este caso trabajo las envolturas. Entonces ya vamos a ver lo de las envolturas en el otro personaje que se ve un poco más claro. ¿Qué pasa? Este es el sistema de huesos de 3D Max. Yo puedo hacer el rigging a través de estos huesos y el rigging simplemente serían controladores. ¿Qué son los controladores? Pues digamos que perdón, son los sistemas que me permiten a mí mover sin tener que tocar el hueso directamente ni tampoco tocar la malla. ¿Por qué? Porque los animadores no deberíamos de tocar la malla, deberíamos de tocar solamente los controladores de rig. Y los controladores de rig pues tienen digamos un código con el que uno edita, digamos, ciertas limitaciones, ciertos giros, es decir, si yo muevo este objeto se mueve hasta determinado punto porque esto es una pierna y bla bla bla. Entonces si yo muevo este de abajo, hay una kinemática inversa que hace que él mueva toda la pierna completa, la parte de arriba. Entonces miren acá. Esto entonces es el rigging. Ahora el skinning es como estos huesos van a formar cada uno de los puntos de esta malla. Ese se llama skinning, que es el proceso más largo que haremos durante el proceso de rigging. Entonces esto pues por lo general tiene unas posiciones iniciales pues que yo le puedo decir que se resetean en este caso, ¿no? Vamos a ver si por acá tiene state sets. Esto no tiene, en este caso tocaría mirar por acá y darle reset. Bueno, no vamos a tocar el reset expo, dejémoslo así. Yo acá obviamente tengo esto. Si yo me meto al cat motion, veo que tengo dos, por ejemplo en este caso tengo dos capas, y en una de ellas pues tengo una animación de un test que lo que haría es mover ciertos elementos para luego riggearlos con él. Digamos que esto sería el rigging de prueba, ¿no? Yo lo que hago es mover todo más o menos hacia donde podría moverse y empiezo a cuadrar el skinning. El skinning es tocar esta malla y meterle huesos. Entonces esta va a ser la envoltura, digamos, por ejemplo a la textura que no quiero verla en este caso. Le voy a decir a esta textura que no me la muestra en pantalla. Listo, ya se ve gris. Entonces miren acá, yo acá tengo un color rojo que me dice que esto tiene un porcentaje total de influencia, es decir, en este caso el hueso de la panza, que sería la pelvis,
o no, no la pelvis está acá más abajo. Esto es un hueso que le crearon como para hacer el rebote de la panza, diría yo. Entonces este hueso influye 100% sobre la panza y a medida que se va degradando hasta azul va perdiendo influencia. Es decir que acá hacia las otras partes ya hay otros huesos que están haciendo influencia, por ejemplo el de la pierna. Entonces miren que acá ya la pierna tiene esta parte más roja. Entre más rojo más influencia, este naranja es una influencia del 80-90%, el rojo sería una influencia del 100%, el azul es una influencia de, digamos, del 10%, es casi como la mínima. Visualicemos esto quitándole un poco en el display este cross sections y acá quitémosle, bueno, estas envolturas se las dejamos, creo que ahí ya podemos ver bien, sí, exactamente. Aquí vemos los huesos, uno selecciona huesos y se da cuenta de que cada hueso mueve determinadas partes del cuerpo. ¿Listo? Miren esto acá, este hueso. Ahora, este hueso, por ejemplo, me está afectando parte de la pierna desde arriba, que no debería, ¿no? Porque pues para eso están los otros huesos. Pues para eso está este hueso de acá, para eso está este otro hueso de la pierna, o este de acá arriba del muslo. La cola también tiene sus respectivos huesos e influencias. Entonces, miren que como ellos ya, por ejemplo, la persona que hizo el personaje lo que hizo fue hacer unos movimientos. Miren, por ejemplo, acá, este ejemplo. Yo tengo este hueso que tiene influencia del 100% acá y se va degradando y va perdiendo influencia. Es decir, este hueso me mueve parte de estos de acá, pero no los mueve todo. ¿Por qué? Porque este hueso influye sobre esto más. Ahora, ¿yo cómo puedo cambiar esas influencias? Simplemente me bajo, por ejemplo, seleccionando vértices, en este caso estoy en modo edición de vértices, me bajo por acá y por ejemplo pongo este de los pesos. Miren acá, esto me está diciendo, por ejemplo, si yo selecciono un vértice, me está diciendo sobre ese vértice cuántos huesos están actuando. Entonces me está diciendo que este hueso está actuando, este hueso está actuando y este hueso está actuando. Este hueso es el que menos influencia tiene, pero tiene algo de influencia sobre ese hueso. Ahora yo puedo cuadrar esos valores bajándoles, por ejemplo, influencia. Yo, por ejemplo, quiero que este hueso influya un poco más para hacer esto un poco más suave. Entonces le aumento valor. Miren acá, perdón, un poco menos. Y lo mismo, vamos a utilizar la herramienta de selección un poco más orgánica. Selecciono orgánico esto y le aumento influencia o le disminuyo influencia para hacer un poquito más degradado o más redondeado nuestra influencia al deformarlo. ¿Ven? Entonces aquí yo voy aumentando y disminuyendo influencia. Ya digamos que queda bien. Si yo selecciono este, pues le puedo dar un poco más de influencia. Miren que ya queda más interesante. Si le doy mucha, pues obviamente se va allá, tengo que darle menos. Entonces estos dos huesos están compitiendo, este y este. ¿Cuál tiene más influencia sobre cada uno de estos vértices? Esa es la manera de hacer y cuadrar las influencias para doblar las piezas de la malla. Entonces cada uno de esos elementos se tiene que revisar y empezar a cuadrar, digamos, manualmente. Pasa con todo, cada uno de los huesos. En este caso, las falanges, bueno, esto que ya se llama distinto. Falange 1, carpo, metacarpo, bueno, esto ya tiene otros nombres. Pero digamos que esto también pasa igual. Ya tiene una influencia del 1%, del 100%, perdón. En este caso sería el valor de 1. Acá está 1, 9.9.75, 0.5, 0.25 y 0.1 y el 0. Entonces acá tengo influencias de todo esto para doblar, por ejemplo, los dedos. Y tenemos diferentes huesos. En este caso esta envoltura está afectando un poco la visualización. Tenemos esta envoltura. Se deja ver, creo que es por acá arriba, acá donde se ve. No sé por qué no se deja de ver esa envoltura. Show no, ok, esto no envelopes. Show no envelopes. Eso, entonces ya vemos que con eso limpio un poco la visualización.
Yo ya sé que esta lineecita representa mis huesos. En este caso, las líneas salen horizontales, pero el hueso es de aquí vertical. Si vemos el hueso como vendría, pues me doy cuenta que en este caso los huesos de cat son huesos que uno hace casi el grosor del cuerpo del personaje. ¿Para qué? Para que la influencia quede lo más cercana posible a lo que sería la malla. Entonces miren que acá hicieron un huesito para esto, otro huesito para acá y el hueso de la mano. Obviamente eso yo lo puedo mover con la herramienta de Cat Animation. Entonces si yo me meto al Motion, al Potion Panel, vamos a eliminar estas dos pruebas de animación. Eliminar y eliminar. Entonces mi personaje queda en su pose original, en este caso una pose T. Hicieron una pose T con las manos abiertas acá de frente. Entonces miren que si yo veo esto así, pues tengo mi personaje en pose T, pero esto tiene unas ventajas, esto del cap rigging. Yo por ejemplo agrego una capa, que sea una capa de movimiento que ya tiene preestablecido, un wall cycle o un run cycle, para correr o para, digamos, moverse normal. Le agrego este panel. Este panel lo que abre es, digamos, de manera procedural, es decir, por valores, todo lo que yo puedo mover acá de la pelvis. Si quiero que la pelvis gire, hago un twist, hago un roll, pitch, o sea, deslice, hago un push cada vez que hago un paso. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero dar play a esta animación, la activo. Y miren que, por ejemplo, hay un wall cycle para el personaje. Obviamente este wall cycle está muy basado en lo que es un video. Entonces yo tengo que empezar a hacer ajustes, ¿no? Yo, por ejemplo, la cabeza no quiero que baile tanto, entonces me voy a la parte de la cabeza, head, miro el twist y le bajo un poco el twist, por ejemplo. Ahora está haciendo un roll, también baja mucho el roll. ¿Listo? Ahora el pitch es como se mueve de lado a lado seguramente. No tiene nada, perdón, el lift es como se mueve de lado a lado, como se desliza. Miren que aquí se desliza menos. Casi no se desliza y va casi muy pegada al cuerpo. Entonces este twist podemos bajarle un poco. Listo. Está como muy quieto mi personaje. La cola pues puede tener un movimiento, acá en este caso se llama tail pelvis group. Me voy para el pelvis, busco el tail. ¿Por qué? Porque la pelvis empieza con todas las cosas, ¿no? Pelvis aparece con la columna, pelvis las patas y pelvis la cola. Entonces aparece legs, que serían las patas, y pelvis la parte de acá, leg y la cola. Entonces vamos con la cola. Ahora la cola pues que sería esta parte, tendría un twist, por ejemplo. No sé, hagamos un twist, le subimos valores. Cada que camine se mueve un poco esa cola de un lado al otro. Que haga un roll. Entonces vamos a hacer un roll. Entonces miren que la cola ya tiene un cierto movimiento. Y pitch, que se desliza. Aumentemos el deslizamiento de esta cola. Vamos acá, un poco más para arriba. Entonces miren que ya se mueve un poco más flexible, entre comillas. Así si esto lo subimos, miren que ya mueve un poco más para los lados también. Está un poco más dinámica. De zoom. ¿Qué más podemos hacer? Le cuadramos un poco la cadera. A ver. La cabeza, ya está. Las manos, por ejemplo. Las manos. Arms. Entonces acá tenemos el bending de los brazos. Necesitamos un poco de flow. Un flow sobre el personaje. Y por ejemplo el swimming de los brazos. Listo, ya se mueve un poco más suave. Ahora esos hombros, que sería, vamos a ver, este hueso acá sería que el chest, si no estoy mal. Démosle un poco el twist. Ya no hace y tenemos el roll. Ya dejo esos hombros un poco más quietos, ¿no? Están como exageradísimos.
el pitch, que sería como el lift, que sería el deslizamiento que tiene ahí, está mucho más quieto. Aumentemos un poco el peso otra vez. Sí, ya se ve un poco más natural, ¿no? El caminar de este personaje. Ahora, hagámoslo un poco más natural aún, y es pues con las manos de frente o abajo. Si es un personaje humanizado, uno pues tendría que ser un poco más bajas las manos, como tiradas hacia el frente. Ahora, ¿qué ocurre? Que este sistema de animación que se llama CAT pues tiene unas ventajas grandísimas, y es que trabaja por capas. Entonces yo en este momento tengo la capa de caminar. Yo lo que puedo hacer es agregar una capa local. Esta es World. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencia local de World? Vamos a ver. Tengo una caja, por ejemplo, las coordenadas locales y las coordenadas de World. Entonces mis coordenadas en este caso responden mucho del punto de vista. Y tengo screen, por ejemplo. Miren que screen lo que haría es que me cambie el gizmo de transformación hacia donde esté yo apuntando la cámara o la pantalla en este caso. Yo puedo mover hacia allá y miren cómo se movió como en diagonal. Yo muevo hacia acá, sí. ¿Por qué? Porque la referencia digamos, el punto de donde está mi caja en este caso es la pantalla. Ahora yo le puedo decir que el movimiento sea en view, de acuerdo a la vista. Entonces miren que siempre la derecha va a ser para un lado, el eje X va a ser para el otro y la profundidad siempre va a ser para otro, porque es de acuerdo a la vista. Hay world, hay parent, de acuerdo al padre, en el caso del gimbal que se mueve en un solo eje, de acuerdo al grid. Bueno, en fin, en este caso me interesa mucho el local y el view. Entonces, por ejemplo, el local. Entonces, abramos el local, miren lo que ocurre con el local. El local se mueve en la dirección local del objeto. Yo este objeto lo puedo girar y su dirección local va a cambiar. Miren, sigue siendo para allá. Si yo lo giro, su dirección local cambia. Ya ven la diferencia. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo un view y giré el objeto, miren cómo se desordenó ya. Porque creo que lo recto siempre va a ser de acuerdo a la vista. A la vista que yo tenga en este momento seleccionada. Entonces miren cómo cambió la cosa acá. La vista. Listo, esto es básicamente lo que responde a lo que yo les estoy diciendo acá en Cat Animation Rigging, y es que si yo creo una capa local, pues él va a seguir de acuerdo a sus coordenadas locales, o world, él va a seguir de acuerdo a las coordenadas del mundo en este caso, que serían muy parecidas a las del view. Listo, entonces yo por ejemplo aquí voy a hacer una animación en local, y las coordenadas locales pues me permiten pues girar la cabeza en un local. Ahora yo por ejemplo puedo hacer una animación de esto. El personaje va caminando, llega a este punto, voy a hacer una animación de esta caja que sería el rigging. Le activo el keyframe auto key, presiono un key, sigo hacia adelante, él voltea la cabeza, mira, incluso la puede torcer un poco, o mirar hacia arriba o torcer un poco hacia acá. Por lo general las animaciones de cabeza, pues lo que pasa es que el personaje está acá, baja un poco la cabeza antes de girar y vuelve y sube la cabeza. Entonces miren que se ve un poco más natural esa animación de cabeza. No la baja tanto, pero es un movimiento como muy natural en las cabezas cuando hacen un giro. La cabeza no gira totalmente recta, sino que tiende a bajar un poco y vuelve y se acomoda. Llega acá, sigue viendo, creemos un keyframe en esa misma posición y vamos por el contrario a volver a la posición inicial. Hagámoslo un poco bajo acá y copiamos este último keyframe con shift arrastrado. Ya tenemos este movimiento. Pero miren, entonces acá en el local ocurre todo mientras sigue caminando el personaje como si nada. Vuelve otra vez, sigue el personaje caminando, mira y vuelve y mira para el frente. Acá podría bajar un poco más la cabeza. Y podemos copiar el final por acá a esto. Listo. Entonces miren que él está así, normal, gira su cabeza hacia allá, mira y vuelve y mira hacia allá. Se ve más natural el movimiento de la cabeza.
Listo, entonces tenemos ese, pero pues ¿qué pasa? Pues que está con esa poseta en las manos que se ven horribles. Entonces cojamos nuestro personaje acá desde el cat otra vez y en local vamos a hacer una modificación de las manos. En este caso no voy a animar nada, pero simplemente voy a acomodar esta mano. Entonces baja la mano, tira un poco hacia adelante esto, girado. Incluso también puedo girar un poco este hueso de acá. Entonces ya mi personaje pues tiene sus manos un poco hacia adelante. Y lo mismo hago con este. Yo ahí lo hice como a media animación, yo podría hacerlo en la posición inicial. Bueno, ¿qué pasa? Que yo ya había creado como una especie de keyframe de animación porque lo hice acá en la mitad y tengo activado el autokey. Desactivemos el autokey, eliminemos el keyframe inicial para este, que se me crearon automáticamente y para esto. Listo. Entonces ahora acomodemos esto de acá, acomodemos este otro. Bajemos este brazo. Un poco más natural, más relax nuestro dinosaurio. Entonces acá. Y incluso pues este personaje, al ser un reptil y tener esas patas así, podríamos tirarlo. La panza le podría brincar obviamente al caminar, pero en este caso me interesa la animación de la pelvis. La pelvis puede estar girada hacia adelante, la cola un poco más hacia adelante y esto un poco más postracional. La barriga un poco más caída. Y vamos a ver qué otros huesos hay. Por acá hay otros huesos que en este caso están amarrados, no los puedo mover porque dependen de este giro, no de este sino de este. Y pues a esto yo puedo moverle la cabeza. Bueno, la cabeza tiene animación, puedo mover en el cat principal la cabeza hacia arriba. En este caso podría moverlo desde acá y poder mover la cabeza hacia arriba, la cabeza hacia arriba. Entonces mire que ya queda nuestro personaje un poco más, pues con un poquito más de dinámica ahí. Vamos a ver cómo sería esto. Ahí quedo con la cabeza torcida, está con un problema de mico, y obviamente lo puedo enderezar. Y esto va a interesarse en, vamos a ver si se enderezó en la principal. Bueno, es que la principal también tiene ya un movimiento de cabeza, ¿no? Entonces me queda como una especie de animación. Ahora la cabeza ahora sí se siente como muy rígida. Ahora yo puedo volver acá a mis opciones de Cat Motion principal y decirle, venga, es que la cabeza ahora sí se está como demasiado rígida. Vamos a darle un poquito de twist a esto. Un poquito de robo. Y un poquito de lifting, vamos a ver. Ahí está aumentando un poco. Pushing. Ya se mueve un poquito más hacia adelante, ven cómo se desliza. Tiene como un poquito más de flow. Ahora, quiero que, no sé, el weight es como hablando del peso, ¿no? Miren lo que hace cuando lo aumento esto. Y ahí quedó girando como raro.
Entonces reset y ya no se mueve tan feo. Offset position, rotation, este twist, aumentémoselo un poco más para arriba. Esto vale. Se siente un poquito más dinámica, un poco más suave, menos rígida. Bueno, del hecho es que podemos ir puliendo demasiadas cosas en este personaje y obviamente va a quedar interesante. Si presionamos M, le digo que me muestre otra vez el mapa, ya tenemos nuestro personaje un poco listo para renderizar. Con un wall cycle un poco más interesante, ¿no? Yo no sé, quizá pude haberle bajado mucho los hombros, me puedo meter a la capa inicial y subírselos un poco, perdón, desde la capa de ajuste. Aquí me deja deslizar así, porque es un poco más pretty decent. Ya no se ve como tan desfachatado. Miren la cola como tiene esa dinámica ya, que responde al movimiento. Y obviamente todo esto fue cuadrado desde acá, ¿no? Desde el motion panel, con los loops procedurales que tiene. Yo le puedo decir a esto que camine un poco hacia adelante. Entonces, por ejemplo, meto al global, le digo walk online. Miren cómo se ve elegante ya. Mira hacia acá. Viene mi personaje. Mira. ¿Listo? ¿Cómo lo ven hasta ahí? Quiero escucharlos. Están muy callados, me preocupa. ¿Cómo ven esto? ¿Les gusta? ¿Les parece bien? ¿Fácil? ¿Muy difícil? Esto está sencillo, bueno. Este es el cap rigging, es lo más sencillo que hay. Complejo es de pronto hacer un rigging completamente. Digamos que este rigging ya está hecho. Incluso este rigging pues tiene ya, digamos, huesos preestablecidos para diferentes tipos de figuras de animales, por ejemplo un 100 pies, un dinosaurio, un bípedo, un animal de 4 patas o cuadrúpedo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agregar un bípedo nuevo a esto es un bípedo que ya está establecido acá, que me parece que está interesante esa animación, está interesante el movimiento de todo lo que tiene, y las envolturas están bien hechas, ¿no? Está bien generado este personaje. Si me meto a los envelopes otra vez, me doy cuenta de que las envolturas están bien trabajadas. Ahora, yo por ejemplo esta panza no entiendo cómo influiría la panza sobre las patas y la panza sobre la cabeza. Creo que estos cosas son a corregir. Por ejemplo, yo selecciono todos estos vértices de acá arriba y le digo, hey, estos vértices ninguno tiene por qué tener influencia de la panza. Selecciono todo esto, por ejemplo, y lo de atrás incluso, y a esto le digo que es 0. Entonces miren que ya se quita el color azul. Eso quiere decir de que si yo muevo el hueso de la panza para animar la panza rebotando, pues no me tiene por qué mover nada en la cabeza, ¿no? Obviamente la influencia estaba muy bajita, ¿no? Está en la mínima, que es 0.1. Ese azul, ese color azul me representa influencia bajita. Y el color rojo pues una influencia muy alta, y un color naranja o amarillo pues una influencia mucho más degradada, que va perdiéndose a medida que se distancia. Ahora miren el hueso de la pelvis. El hueso de la pelvis me influye en azul acá, que es una influencia del 3% más o menos, y una influencia del 1% acá en las patas, que bueno, puede influir, pero no debería ser necesario porque tengo mis huesos acá de patas completamente distintos. Entonces, si yo selecciono un hueso de las patas, por ejemplo, pues tiene su influencia acá, y este otro hueso de las patas, por ejemplo, tiene su influencia acá. Entonces este hueso de las patas, por ejemplo, no me debería afectar ningún otro lado, ningún vértice de la cabeza, ningún vértice de ningún lado. Pero hay que tener cuidado de que no esté y que todo esté en cero.
Entonces básicamente este es unos huesos que aplique a una malla, que es una malla que nosotros podemos, si me devuelvo pues obviamente va a ocurrir un error porque ya hay una cosa de animación, entonces no quiero devolverme. Esto por lo general ya no se, ya es destructivo, entonces es mejor no devolverme, a no ser de que yo tenga que hacer edición sobre mi modelo. Pero pues la advertencia es que primero se tiene que quedar ya listo, que uno esté consciente de que el personaje quedó acabado. Y ahí sí poder hacer huesos y skinning. Entonces ya tengo acá mi personaje. Voy a grabar este archivo que me pareció bien. Voy a, por ejemplo, en este caso hicimos una animación muy fácilmente. Voy a crear un archivo nuevo. Les voy a mostrar. Ok, siempre ocurren errores con 3D Max. Abrimos 3D Max de nuevo. Vamos a ingresar acá el nuevo CAD. Bueno, entonces tenemos que ahora ingresemos por ejemplo un nuevo CAD. Yo como creo un CAD. Desde el panel de motion, perdón, desde el panel de creación me meto a este helpers, que son los ayudantes. Helpers hace parte del rigging. Ahorita les muestro el otro Ludo Rig, que es el rig más complejo que yo tengo aquí. Entre los archivos que les paso, que sirven mucho para animar demasiado detallado todo. Y también hay otro aquí que se llama DinoBeard, que está interesante verlo. Vamos a abrirlo mientras. Vamos a extraer aquí y abramos ese archivo porque ese también tiene un rigging en CAD interesante. El DinoBeard, ¿dónde quedó? Creo que lo tiré acá todo encima. Bueno, podemos abrir de acá. No quiero desviarme un poquito de lo que les iba a decir, que era cómo crear el pad, el animation CAD, perdón. Entonces, si ustedes se meten a helpers, abren acá CAD Objects y aparece un CAD Parent. Ese parent es el que me indica dónde van a ir vemos mis personajes, o mis riggings en este caso. ¿Qué pasa? Que cada parent puede ser digamos un personaje, un rigging distinto. Entonces miren, yo por ejemplo selecciono este pad Karen y me meto al panel de edición y yo acá puedo buscar unos preestablecidos, por ejemplo un spider, una araña. Entonces miren que ya tengo una araña. ¿Y qué pasa? Esa araña, si me meto al panel de motion, le aplico una animación o una capa de animación motion preestablecida y ya le doy play y él tiene un wall cycle ya establecido fácilmente. Tiene un wall cycle para esa cantidad de patas, que obviamente pues igual que todo yo puedo empezar a corregirlo desde este panel de motion. Me aparecen todas las patas que yo tengo acá y le digo el ángulo que quiero que tengan cada vez que dé el paso, que si se entrecruzan esto, que si hay un twist, una torcedura de la pata. Entonces esa araña ya camina raro, entonces empezar a cuadrar todos esos elementos. El peso que tiene, el deslizamiento de las patas o de la planta. Entonces los globales, vamos a ver estos fases, las fases de cómo ocurren las patas, cómo mueven. Por lo general las patas no se mueven así, sino que se mueven. Si ustedes analizan una araña, pues hay unas patas que se juntan y como que una golpea a la otra para avanzar. Por eso tocaría analizar pues el gráfico de una araña, cómo se mueve y empezar a cuadrar un poco ese movimiento de las patas, que también es interesantísimo hacer eso, ¿no? Acá podrían incluso pues agregarle más patas a esto, ¿no? Yo quiero una araña no de esta cantidad de patas, sino que selecciono esta pelvis, me meto al panel de edición, bueno, acá es la pelvis de esto. A ver si este tiene pelvis, creo que este sería el hueso principal. El hat, no. Spider object, no. Bueno,
acá está deshabilitado porque seguramente ya es un rigging preestablecido, ¿no? Pero a esto yo le podría agregar rigging, me imagino que puedo agregar más elementos. En este caso, bueno, vamos a sacar motion, panel de motion, otra vez el cat, deshabilitemos la animación, metámonos el panel de edición, vamos a ver si por cat sale algo. Bueno, acá ya esto, como son preestablecidos, pues ya no tienen un método de edición. Si le agregamos add bone, ahí agrego otro bone para esto, add bone. Entonces miren que acá yo a esto le puedo agregar huesos, que sería como más. ¿Y qué? Y pues cuando me meto al panel de motion, si yo le doy play, pues esto sigue caminando normalmente, ¿no? No se destruye. Ya tiende a ser como una especie de escorpión o otro tipo de elemento ahí, diferente. Un animal raro. Le podría agregar más patas, eso sí está claro, pero esas patas, vamos a ver si las deja agregar acá. Creo que no las deja agregar. Esas patas porque acá esto lo cambiaron. Está deshabilitada definitivamente. Sí, está deshabilitada. Si yo por ejemplo creo un cat desde cero, un cat, yo podría, por ejemplo, al agregar una pelvis, yo puedo decirle create pelvis, y a esta pelvis, que sería lo mismo, le puedo agregar pata, 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 y obviamente puedo irlas modificando, ¿no? Por ejemplo, esta última pata que creé, la cojo desde la parte de arriba y la puedo modificar. En este caso, la de la parte de abajo. Tiene que yo aquí tengo otra pata. Si le digo a esta pelvis, agrego otra pata, ya la agrega similar a la otra. Y así, por ejemplo, add leg, otra pata, pero esta pata puede ser una pata por acá. Entonces miren que ya estoy creando, digamos, una figura totalmente diferente. Rotamos este eje, y haciendo puras patas. Eso puede ser brazos, pueden ser, ahí me aparecen. ¿Qué tiene? Pues que las patas se configuran desde el panel de motion como patas. Si yo le digo agreguen otra pata, se la agrega igual. Entonces tenemos un bicho, que sé yo, un bicho con muchas patas. En este caso está su pelvis y estas son todas sus piernas. Y seguramente si yo le digo que caminen, van a caminar estas dos y estas se mueven, pero van a estar en el aire. Entonces hagamos un ensayo a ver qué pasa si yo le digo a esta locura que camine. Camine. Oh, claro, las tira hacia el suelo un poco, pero obviamente no alcanza a llegar al suelo. Yo le digo, por ejemplo, baje la pelvis a esto, pues baje la pelvis mucho. Gustaría que esas patas tocaran casi que el suelo, pero pues no van a quedar igual. Vemos que este bicho no se puede mover bien porque pues no le hemos configurado las patas de la peor manera. No tiene una topología buena. Pero digamos que él va a hacer el intento de moverse. Si le doy play y le doy play a esto, pues miren cómo él trata de moverse. Entonces miren que ya tenemos un rigging interesantísimo para un bicho raro que podemos hacer. Quizá estas patas obviamente puedan tener los huesos más largos, las de los lados. Entonces para que no se entrecrucen. ¿Cómo podría ser? Yo, por ejemplo, si me meto al panel de edición, puedo alargar estos huesos. Vamos a ver si me deja alargar. Miren, yo alargo esto, pongo esto acá. Miren. ¿Cómo? La influencia es que tanto afecta el hueso, en este caso estamos con huesos, estos son huesos, esto no es una malla, es decir, esto lo que va a hacer es moverme una malla. Entonces yo puedo a esto, por ejemplo, no sé, esta pelvis en vez de ser una pelvis es una cabeza, es un bicho, una cabeza con varias patas. Entonces, por ejemplo, yo de creativo me puse aquí a hacer un monstruo, entonces empecé, qué sé yo, voy a hacer una caja. Voy a hacer la caja y esta caja va a ser mi bicho y a esto le voy a poner no sé, unas cuantas aquí
y le voy a decir que esta caja sea una table poly, y vamos a verla con malla. Y yo a esto, por ejemplo, le voy a hacer, qué sé yo, polígono, esto va a ser la nariz, entonces le digo extrude, entonces esta es la nariz del bicho, ¿sí o no? Ok, estos son los ojos, se los voy a hundir con extrude negativo, y esta es la boca del bicho, con extrude negativo también. Ok, entonces miren que ya tengo este bicho acá hecho aleatoriamente. Yo puedo obviamente empezar a modificar esto para que sea totalmente distinto. Vamos a hacerle las orejas aquí, 4, salen orejas. Hagan de cuenta que eso fuera un animal raro que nosotros dibujamos, pero que nosotros diseñamos, perdón. Estos vértices obviamente para que no se vean tan puntiagudos, pues lo empiezo a redondear. Incluso esto podría tener su turbo smooth ahí ya aplicado, que sería una cosa rarísima. Turbo smooth, vamos a aplicárselo por molestar. Turbo smooth, listo. Y miren que ya tenemos una cara rarísima ahí. O sea, rápidamente hicimos una cara, y esa cara es la cara de nuestro objeto que va ligada en este caso a la pelvis. Entonces hay varias maneras de ligar las cosas. Una es emparentándola, que obviamente no deforma la cara. Entonces vamos a hacer escala. Entonces es un bicho de muchas patas. Yo en este caso no le he diseñado las patas. Un poco más grande esto. Listo. Entonces miren, este es el bicho. Bicho raro, está acá. Y esto lo que voy a hacer es emparentarlo a el hueso de la pelvis. Lo emparento. Puedo hacerlo por skinning. El skinning lo que hace es que me va a trabajar como una piel, pero el emparentamiento lo que hace es que va a seguir el movimiento una cosa de la otra. Entonces la diferencia es esa, pues esto no me va, estos huesos no me van a deformar esta cara, más si esta cara va a seguir el movimiento de esta pelvis. Entonces si yo le doy play a la animación, pues miren que la cara ya sigue el movimiento de la pelvis. Y así podría ser con cada una de las piezas de las patas, siempre y cuando no sea una malla completa. Si es una malla completa, pues necesitan ser deformadas. Si son mallas por aparte, como esta cabeza que es un objeto aparte, pues no necesita ser deformada, y la puedo linkear y ya tengo un bicho rarísimo, digamos, funcionando con animación. Incluso ese bicho rarísimo pues tendría unos zapatos. Entonces yo lo que haría es que a cada pata le pondría un zapato. Es lo mismo acá. Hacemos una caja más o menos del tamaño de un zapato, le cuadramos nuestros settings, y bueno, o sea, aquí ya entraríamos como a diseñarlo. Por ejemplo, otra vez ahí table poly, pues igual, nos metemos